Les saludamos desde Diálogos en Armonía. Esta es una serie de 4 capítulos en los que hablamos de la formulación de la política de educación inclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos ahorita en el segundo capítulo. Mi nombre es Andrea Gómez, yo soy publicista y magíster en estudios culturales y soy la coordinadora del componente 3 en la parte de comunicaciones. Ahorita estamos con Daniela Giraldo. Daniela es la coordinadora de campo. Entonces, Dani, por favor, cuéntanos un poco de ti, cuál es tu experiencia y cuál es tu rol también dentro de este equipo. Bueno, hola a todos, todas, todes. Como decía André, mi nombre es Daniela Giraldo Hernández. Yo soy psicóloga, soy antropóloga de la Universidad de Manizales y de la Universidad de Caldas. En estos momentos estoy haciendo una maestría en Conocimiento y Cultura en América Latina con el IPECAL de México y tengo experiencia en investigación cualitativa, hago parte de un tejido de organizaciones en los que tratamos temas de educación popular y pedagogías críticas y he tenido experiencia en el trabajo de campo primordialmente. Hago parte además de una organización social de base comunitaria que se llama Corporación Emergiendo y pues desde mis apuestas ético-políticas he contribuido pues como a la visión de un país mejor, ¿cierto? Y desde ese conocimiento y desde esa experiencia llego aquí al proyecto de la formulación de la política para la educación inclusiva con el fin de generar una propuesta de campo que incluya la visión de las 9 sedes, ¿sí? Entonces me llaman para hacer la propuesta y pues aquí, así llego. ¿Estás? Bueno, listo. La semana pasada estuvimos hablando con la profesora Rayen, la líder de este proyecto, sobre algunos aspectos generales. Sin embargo, bueno, en este momento, como para este capítulo, vamos a hablar un poco más de lo que fue el diagnóstico participativo, en el que pues tuvo como más protagonismo, o como que el componente principal es tu campo, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando un poco de eso, cuéntanos cuál fue el objetivo principal de este proceso. Bueno, el objetivo principal fue reconocer las voces de las diferentes personas que hacen parte de la comunidad universitaria, ¿cierto? Y también, pues en este proceso de reconocimiento, saber cómo se posiciona y a través de qué estrategias la universidad ha contribuido a esto de la educación inclusiva, porque partimos de que, bueno, la educación inclusiva es una estrategia, ¿cierto? Entonces quisimos saber cómo y de qué manera se implementa en la universidad y a través de qué acciones, ¿sí? Pues también teniendo en cuenta que la universidad ha generado programas de inclusión educativa pues hace muchos años, entonces lo que quisimos hacer desde que empieza casi el proyecto, hacer un levantamiento de qué información, qué acciones, qué programas y qué incluso políticas se habían generado, ¿cierto? Que eso es una fase anterior al diagnóstico participativo. Y ya yendo a campo, lo que quisimos fue como corroborar esa implementación de todas esas acciones. Entonces, a través de la mirada y de las voces de quienes pues, son protagonistas en esto, que son pues, los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, ¿cierto? Estudiantes, docentes, administrativos, egresados, incluso personas externas del territorio que pudieran contribuir a esa mirada desde el relacionamiento, desde alguna forma que tuvieran con la Universidad Nacional. Listo. Bueno, hablando un poco de lo que es una política, una de las principales características y algo que espera la ciudadanía o esperan las personas que están involucradas y a quienes va a impactar esta política es que se les tenga en cuenta, es que tengan una participación, que sea un trabajo mancomunado también con los sectores que existen y con los sectores que esta política abarca. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, yo también desde el año 2022 que empecé en este proceso, siempre se tuvo en cuenta y siempre se habló de ir a los territorios, de no hacer una política desde el escritorio, desde nosotros, pues, en cada una de nuestras sedes que tenemos unas realidades completamente diferentes. Entonces, bueno, como quisiera que me contaras un poco y que nos contaras cómo fue este proceso o bueno, más bien cuál fue la importancia de que realizáramos estas visitas al territorio, de que se tomara esta decisión y que no fuera una política realizada desde la oficina nomás.
Bueno, pues el impacto es desde el diseño mismo de la propuesta, ¿cierto? Y es que, digamos que puede ser muy fácil, aunque tampoco lo es del todo, pero puede ser mucho más fácil generar una política desde el escritorio porque no te tienes que enfrentar a esas realidades que viven muchos territorios del país, ¿cierto? Entonces, concibiendo que esto era una política de nivel nacional, quisimos generar como un acercamiento hacia todas las particularidades a las que llega del territorio nacional, a las que llega la Universidad Nacional. Si bien partiendo como de una mirada de país, ¿cierto? De una construcción de nación, como una totalidad, quisimos acercarnos como a esas particularidades o a esas características que hacen únicos los territorios. Entonces, el impacto es ese. Primero, pues ir hasta territorios como Tumaco, como Orinoquía, como Amazonía, como Caribe, como La Paz, ¿cierto? En el que las realidades se viven distintas, ¿cierto? Y poner en conversación todas esas experiencias con lo que se vive en Medellín, en Manizales, en Bogotá y en Palmira, ¿cierto? Que ahí hago como la distinción entre sedes de presencia nacional y sedes andinas. Entonces, digamos que hicimos como un contraste, una suerte de contraste entre esas realidades que no queremos decir pues que unas estén más arriba que otras, sino como que se viven distinta la intervención o la intención de la universidad de hacer presencia en ellas, ¿cierto? Y pues el impacto es llegar allá, ¿cierto? Escucharlas. Desde la política siempre quisimos como generar espacios para escuchar a esa comunidad universitaria, a esos estamentos que componen la comunidad universitaria y a esos territorios en los que hace presencia la universidad. Entonces, el impacto es desde todas esas dimensiones que te cuento, ¿cierto? Y quisimos como generar desde lo metodológico, que ya más adelante pues te contaré como a profundidad, desde lo metodológico quisimos como apostarle a esas maneras de recuperar las voces y de escuchar a todas esas características y esas condiciones y esas particularidades de los territorios en los que hacemos presencia. Sí, claro, aparte que ir también a los territorios da como un sentido de realidad, ¿no? De lo que realmente está sucediendo en cada territorio, que de pronto si hacemos una videollamada no es lo mismo, no vamos a entender lo mismo, no vamos a ver lo mismo, porque también en lo que vemos en el lugar encontramos muchas cosas, ¿cierto? Lo otro es que claramente estas particularidades no solo están en lo académico, están también en ese relacionamiento social, en las relaciones interinstitucionales, en las prácticas que hay sociales y familiares de cada uno de los territorios, y que pues considero también que es necesario asistir a esos territorios y ver qué es lo que está sucediendo para poder tener una política que tenga un sentido de realidad, como dije inicialmente. Claro, Entonces, incluso, qué pena te me interrumpo, incluso en aspectos como muy superficiales, ¿cierto? O sea, en atreverse a vivir condiciones climáticas, ¿sí? A entrar a la selva en la Amazonía o a conocer los llanos orientales, o sea, como todas esas particularidades que hacen parte del territorio nacional desde un escritorio no es lo mismo reconocerlas, no es lo mismo, claro, uno puede decir, sí, estamos haciendo una estrategia de reconocimiento a través de escuchar gente, ¿cierto? De escuchar gente por medio de una videollamada, pues que es como una estrategia habitual, ¿cierto? Que además después de la pandemia pues se hizo se puso de sí. moda, ¿cierto? Pero ir hasta allá, o sea, pues con las condiciones pues que nos permitía el proyecto, ¿cierto? Pero vivir lo que puede vivir un estudiante o una estudiante al tener que transitar de una sede como Amazonía a una sede como Bogotá, como Medellín, como Manizales, pues le abre a uno un panorama muy distinto, ¿cierto? A hacerlo desde aquí, con estudiantes de aquí que también tienen realidades y experiencias que podrían alimentar mucho esta política, pero en cada una de esas sedes se viven realidades pues que era importante ponerlas en evidencia y recuperarlas en la política. Sí, claro. Y bueno, hablando un poco de todas estas sedes que se recorrieron, cuéntanos un poco cómo fue este recorrido, cómo se realizó en general esta fase del diagnóstico participativo.
Bueno, el recorrido lo realizamos desde el mes de abril hasta el mes de mayo. Estuvimos recorriendo las 9 sedes, como te digo. Empezamos en la sede de La Paz, en el Cesar, y terminamos con la sede de Medellín, ¿cierto? Primero que todo, establecimos contacto con las direcciones de bienestar universitario, pues quienes fueron las que nos abrieron las puertas al recibirnos en sus sedes. Y anterior a eso hicimos un contacto previo para establecer mm, para reconocer un poco las características del contexto al que llegábamos. Entonces primero tuvimos una entrevista, una videollamada con los directores o directoras de bienestar universitario diciéndoles, bueno, pues primero como generando alianzas, que es muy importante para esta política generar alianzas todo el tiempo, ¿cierto? Para la implementación, pero incluso anterior a la implementación, pues para la apropiación, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con introyectar la política y generar como una transformación cultural en la universidad para que realmente eso impacte, ¿cierto? Y no se quede como la política en un papel. Entonces, primero establecimos un contacto con los directores y directoras de bienestar universitario, quienes luego nos recibieron en sus sedes, ¿cierto? Entonces, siempre tuvimos como en compañía de nosotros el equipo de bienestar universitario, que fueron quienes nos dieron como luz para generar convocatoria, para generar pues para rotar incluso las piezas comunicativas, ¿cierto? Como en todo este proceso también de comunicaciones en las mismas sedes con ellos y con ellas fue que tuvimos contacto directo para hacerlo. Entonces, bueno, ese fue como el recorrido que hicimos. Como te digo, recorrimos las 9 sedes de la Universidad Nacional. Estuvimos pues en la sede de Palmira. El equipo se dividió, se distribuyó las sedes, pues porque también es una carga generar pues tantas visitas en 3 meses, ¿cierto? Hicimos unos espacios de construcción y participación con todos los estamentos, entonces era una carga de trabajo muy, muy pesada para hacerlo siempre la misma persona, entonces nos distribuimos el trabajo entre las personas que hacen parte del equipo. Yo hice el recorrido en las sedes de La Paz, en Palmira, en Bogotá y en Orinoquía, y bueno, escuché historias todas las posibles. Ah, bueno, y Amazonía, esas fueron como las sedes a las que tuve la posibilidad de ir, una experiencia muy grata además por encontrarme, bueno, con profesionales muy, muy calificados y con una vocación de servicio muy importante para ofrecer a los territorios. Listo, qué bueno. Bueno, acá que nos estabas contando un poco también de ese recorrido, y bueno, que yo también soy parte del proceso, ¿cierto? Estuve pues como muy atenta desde el principio, incluso antes de hacerse el recorrido hubo varias reuniones, hubo encuentros grupales, incluso con compañeros que trabajan con nosotros en otras sedes y para hablar sobre cómo se iban a aplicar esos instrumentos, cuáles eran los instrumentos que se iban a aplicar, cómo iba a ser, como para diseñar toda esta metodología. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa metodología para poder realmente escuchar esas voces y que la gente y que estudiantes, administrativos, docentes, egresados nos contaran realmente qué creen ellos que la universidad debe mejorar en temas de educación inclusiva o cuáles también son las fortalezas que ahorita deben de pronto potenciarse. Primero con todo el equipo que hace parte como equipo base, ¿cierto? Que de él hacemos parte varias sedes, ¿cierto? Está la sede de La Paz, que ha contribuido en esta primera fase de revisión, está la sede de Bogotá también ahí como generando ecos y resonancias frente a todo el proceso. Y a lo que concluimos, digamos, como arribos en lo metodológico, es que siempre íbamos a tener como una apuesta en doble vía. Primero, generar un espacio participativo en el que, como te digo, se reconocieran las voces, se recuperaran las voces, desde donde se estaba mirando esto de la educación inclusiva, ¿cierto? Que antes habían programas de inclusión educativa, ¿cierto? Entonces, como cambiar ese paradigma a través, pues, como de preguntas orientadoras, bueno. Y la segunda vía es generar a través de esas estrategias la promoción de la educación inclusiva, ¿cierto?
que no solamente nos quedamos como en un diagnóstico participativo, sino también prospectivo, es decir, recoger las voces no solamente para saber cuáles son las problemáticas, ¿cierto? Cuáles son las necesidades, cuáles son las barreras que hemos encontrado pues en territorio, sino también cuáles son las apuestas, las acciones, las fortalezas que podemos empezar a potenciar, ¿cierto? Y a través de la instalación como estas preguntas, cuando llegamos a territorio, también se generan como esas reflexiones más allá, como, bueno, no sé, nos pasaba que preguntábamos, bueno, ¿cuántas personas indígenas hay en la sede? No, no sabemos. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Y no solamente quedarnos como en el conteo, ¿cierto? Que es como lo más superficial de la educación inclusiva, como cuántos llegan, cuántos están, que es como lo primero que uno conversa ahí y es hacer presencia, ¿cierto? Entonces ya luego como que le dábamos rigor y robustecíamos como esa mirada de la educación inclusiva y decíamos, bueno, no solamente es hacer presencia, sino quienes están participando, quienes están llegando y permaneciendo, quienes están egresando y quienes están generando aprendizajes significativos, ¿cierto? Entonces es un proceso bien complejo de la educación inclusiva. Eh, entonces, a partir como de esas preguntas, de la instalación de esas preguntas, de hacerle cuestionamientos, no interpelaciones, no, sino como, bueno, hablemos de esto, ¿cierto? Como pensémonos esto juntos. También se genera como la promoción de la educación inclusiva, como que las sedes dicen como, venimos generando programas, pero hay cosas que todavía no nos las hemos preguntado, empecémonos a preguntar. Y a partir de eso se generan acciones muy, muy, muy valiosas. Listo. Ahorita que estabas hablando también, pues, como de esta metodología, en otras, por ejemplo, en redes sociales hemos publicado un poco de la metodología, pero un poco en términos generales, que se hicieron talleres con este estamento, pero de pronto sería bueno, ya que tenemos este espacio un poco más amplio, hablar de los instrumentos que se aplicaron, o sea, cuáles fueron, con quiénes, porque, por ejemplo, en estudiantes, claro, se aplicaron instrumentos a estudiantes, se hizo talleres participativos con estudiantes, pero también sé que hubo como una distinción de listo, vamos a crear espacios para estudiantes representantes, entonces, bueno, como un poco que me cuentes sobre estos instrumentos, cómo se eligieron, cuáles fueron y también con quiénes se compartieron. Ok, bueno, tuvimos principalmente 4 instrumentos que fueron talleres, entrevistas, grupos focales y grupos de discusión, ¿cierto? Esos fueron como los grandes instrumentos que utilizamos, técnicas, bueno, que utilizamos. Con estudiantes se aplicaron 2 clases de talleres, uno para la población general, que es, digamos, estudiantes regulares o estudiantes PEAMA o estudiantes PAE, ¿cierto? Pero que no tuvieran como un cargo de representación más allá de ser estudiante, ¿cierto? Del ser estudiante. Con ello se aplicó el personajeando, que es un instrumento a partir de recuperar narrativas de experiencias de un estudiante que quiere llegar a la universidad, estar en la universidad, es decir, permanecer, hacer su ejercicio de formación y egresarse. Y todas esas dificultades que puede encontrarse en el camino. Entonces, a partir pues como de su experiencia, además que era grupal, ¿cierto? Todos estos procesos fueron grupales, se construían historias, entonces, y ellos mismos las narraban, entonces fue como muy bello recuperar como esa conjunción de historias. También se aplicó el Café del Mundo, ¿sí? Que es un instrumento también que genera ciertas preguntas a partir de las características que tenemos como educación inclusiva, como donde nos hemos parado nosotros para entender la educación inclusiva, y les hacen ciertas preguntas a los estudiantes y a las estudiantes. Y ellos van rotando por estaciones dándoles respuesta, perdón, a estas preguntas. Para este taller lo que hicimos fue hacer una convocatoria a representantes estudiantiles y principalmente a estudiantes que hicieran parte de programas PAES y PEAMA, porque a partir de conversaciones que fuimos teniendo a lo largo como del proceso de visita a las sedes, nos dimos cuenta que
habían unas particularidades en esa población que quisimos como rescatar también, como recuperar y como hacerle como un llamado como a ellos y a ellas como particular. Entonces, también fue ofrecido como a esta población que hace parte de los programas de admisión especial. Y hicimos también entrevistas, digamos, a estudiantes que tuvieran un rol de representación o de liderazgo, ¿cierto? Representantes estudiantiles, pero también líderes de organizaciones de base que hacen parte como de la comunidad universitaria. Tuvimos entrevistas con docentes y un taller con docentes que casi no pudimos implementar porque la convocatoria fue bien difícil de concretar. Si bien tuvimos el apoyo y la apertura de las direcciones de bienestar universitario e incluso de otras dependencias que nos recibían en la sede, mucha convocatoria fue difícil, que también es un desafío para seguirse pensando, ¿cierto? Sí. También hicimos grupos focales con administrativos, centrándonos principalmente en esos equipos de acompañamiento integral, de salud, de deportes, ¿cierto? De gestión y fomento socioeconómico, que hace parte de la dependencia de dirección de bienestar universitario, pero también quienes hacen parte como de acompañamiento a la vida universitaria, ¿cierto? Como esas personas que lideran los grupos de estudio autónomo o el sistema de acompañamiento estudiantil, ¿sí? Que se sale un poco de la lógica del acompañamiento desde bienestar universitario y generan acompañamiento académico o acompañamiento pues, en diversos momentos de la vida universitaria, ¿sí? Y tuvimos espacios también de conversación con actores y agentes del territorio que, como te decía, nos daban una mirada muy distinta de cómo se posicionaba la universidad en ese espacio. Entonces, digamos que esos fueron como el abanico de posibilidades a las que podían acceder las personas para tener pues como contacto y dejar como su huella y su sello a través pues de nuestra visita en su sede. Listo. Pues ya estamos un poco llegando al final, pero bueno, antes de terminar, quisiéramos saber un poco, ya sabemos que ahorita estamos en la escritura de la política, ¿cierto? En la que ya se están teniendo en cuenta todos estos insumos, todas estas voces que recogimos en cada una de las sedes. Pero bueno, a grandes rasgos, porque obviamente esta escritura es algo que continuamente está cambiando porque nos estamos reuniendo con diferentes instancias de la universidad y esto además en unos próximos días tiene que pasar por una aprobación de cuerpos colegiados que posiblemente también tengan ajustes sobre el mismo documento, pero en términos generales o de pronto algunas cosas que a ti se te hayan quedado dentro de este trabajo, pues ya que lo estabas liderando, ¿qué barreras de pronto encontraste que fueron las más comunes? ¿Qué aspectos por mejorar encuentran los estudiantes y también obviamente los docentes y los administrativos que son parte pues también fundamental de la comunidad universitaria? Cuéntanos. Bueno, y como principales barreras que identifican las personas así y que son repetitivas, pues como en el trabajo de campo, la desigualdad socioeconómica, ¿cierto? Las brechas educativas, que más que como una tarea de la universidad exclusivamente, pues es un asunto estructural, ¿cierto? Que la universidad debe seguirse pensando, porque ya lo ha hecho, ¿cierto? No es que con la política se lo piense, no, ya ha venido haciendo como esta reflexión frente a acciones que puedan disminuir la brecha educativa, por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿cierto? A esos territorios a donde se ha pensado sí llegar, pero eso es como lo que sigue enunciándose en los territorios, ¿cierto? Como esas dos. Y también como un desconocimiento en la temática de la educación inclusiva, ¿cierto? Como que falta formación de todos los estamentos frente a esto, ¿cierto? Como la necesidad que hay para que sigan haciendo presencia grupos que históricamente han sido marginados, ¿cierto? Que históricamente han sido oprimidos. Bueno, como que sigue habiendo como esa necesidad de que puedan acceder a la educación superior y que la universidad pues ha hecho como unas acciones y unas apuestas para lograrlo, pero sigue levantándose esa voz frente a las negritudes, ¿cierto? Frente a los pueblos indígenas, frente a
a las personas con discapacidad, bueno, y sin fin de comunidades pues que han sido históricamente pues pasados como de largo, ¿cierto? Bueno, eso de la formación, y también nos parecía como interesante que se planteaba en el trabajo de campo, y es como una mirada limitada a la cultura, ¿cierto? Como en esa lógica de exotización, de folclorización de las comunidades, que de hecho se procuraba como, o se enunciaba como una barrera, ya que quienes accedían no se veían representados o representadas, o no tenían como un lugar, o sea, no se sentían en su lugar cuando ya hacían parte de la universidad. Entonces también es como un llamado a ese desafío de seguirnos pensando la cultura más allá de la exotización, ¿cierto? Más allá del baile, más allá de todas esas cosas que bueno, hay que mirarlas, ¿cierto? Hay que saber que existen, pero cómo no caemos en esa, no sé, como en ese señalamiento todo el tiempo de lo exótico, ¿cierto? Como lo otro, lo exótico, lo extraño, sino como parte también de nuestra nación, de nuestro país, y cómo construimos interculturalmente apuestas para que la gente se sienta parte de un contexto universitario, que muchas veces, no sé, entran después de haber estado en educación propia, ¿cierto? De hablar otra lengua, y cómo la universidad se presta para ser un espacio en el que se brinde acogida, ¿sí? Y se sienta como un espacio también como que abrace. Claro, y que también esto con el tema que hablabas, pues de lo intercultural, no solamente es mostrar esas formas estéticas que muchas veces posee la cultura, sino también esos diálogos que tienen que haber de fondo para realmente entender la diferencia, entender las particularidades, entender esos contextos. O sea, no solamente son unas formas estéticas y sensibles que son también necesarias para ese reconocimiento, sino unos diálogos permanentes, y que la universidad también posibilite esos diálogos. Bueno, con respecto a esto, también, ¿qué otras fortalezas encontraron? Porque pues también dentro de todos estos espacios se reconoció que hay programas, hay cursos, bueno, en fin, hay una serie de programas que ya van andando y que están hablando de este tema, y bueno, que de pronto pueden potenciarse. ¿Qué fortalezas de pronto escucharon en el trabajo de campo? Bueno, entre las fortalezas que pudimos identificar cuando realizamos el contacto con las diferentes sedes a las que visitamos, primero, una apuesta por generar aperturas en el territorio, que es muy bello en esas sedes de presencia nacional que a veces tienen tantas dificultades con lo financiero, con lo presupuestal, pero hay unos perfiles y unos profesionales ahorita te decía, como con una vocación hacia el servicio impresionante, que eso es de rescatar. Entonces hay unas acciones que se han generado a partir de voluntades de esos profesionales y de esos profesionales que hacen parte de la sede. Entonces, por ejemplo, yo rescato, por, y también me disculpo por las que no voy a decir, ¿cierto? Porque sé y reconozco que son un montón, un sinfín de acciones que se han generado en las sedes, pero como para nombrar algunas, las caracterizaciones para aspirantes y estudiantes que hace, bueno, no voy a mencionar la sede, pero es un ejemplo para replicar, ¿cierto? Y la trazabilidad y el seguimiento que le hacen a esos estudiantes para saber por qué no pasaron de aspirantes a estudiantes, ¿sí? Otra es la empatía y la movilización que uno encuentra en esas sedes frente a esas realidades que muchas veces, atravesadas por el conflicto armado, atravesadas por violencias intrafamiliares, atravesadas por, bueno, un sinfín de también cuestiones culturales, económicas y sociopolíticas, pues hay una conexión entre el profesional y los estudiantes muy, muy rica para seguir contribuyendo, ¿sí? Y por último, la disposición de muchas dependencias y muchas áreas para seguirse formando. Es decir, claro, hay una oferta de cursos,
hay una convocatoria que a veces tambalea, pero hay una disposición siempre a seguirse formando, a seguirse preguntando por estos asuntos, que es una cosa donde uno puede generar no sé, desde ahí poder hacer acciones para seguir fortaleciendo eso, o sea, aprovechando esa disposición que hay muchas veces. Listo, bueno, Dani. Bueno, Dani, muchas gracias pues por aceptar este espacio. Yo creo que pues ya vamos llegando al fin por temas de tiempo, aunque pues todavía hay muchísimo por hablar. Muchas gracias por aceptar estar acá. Esta es una serie de 4 capítulos que seguimos invitándolos a ver, invitándoles a todas las personas que ven este capítulo a ver los siguientes, todavía faltan 2. Entonces, bueno, los esperamos en las redes sociales de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario. Ahí estaremos publicando estos capítulos en los que hablamos de la formulación de la política de educación inclusiva. Muchas gracias por ver estos espacios, por sacar de su tiempo y empezar también a preocuparse por estas cosas que están pasando en la universidad y que ciertamente van a ser de interés para la comunidad universitaria. Entonces, bueno, Dani, muchas gracias por estar acá. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.